recorriendo el camino de esta vida. ¿Es la muerte el final de todo o hay algo más? ¿Cómo se supone que debería vivir? ¿Es acaso lo que creo verdad? ¿Estaré construyendo mi vida sobre bases sólidas? Historias, hechos, personajes, luchas, guerras, héroes, arte, cultura, música, creencias y tradiciones nos trajeron hasta aquí. Iniciaremos un viaje al corazón de Dios, a su revelación para descubrir la verdad. ¿Sos un cristiano que lleva muchos años o recién empezaste en este camino y te toca cambiarte o estás por elegir una congregación? Te vas a mudar, vas a ir a otro país y decís, ¿cómo hago ahora para elegir el lugar donde ir y congregarme? Esa es la pregunta que hoy, desde aquí, desde este programa que hemos denominado El Camino, vamos a intentar responder junto a mi esposa. Hola, bienvenidos a todos y la verdad que nos podemos encontrar en esta situación, ya sea por cualquier circunstancia de la vida. Vos mencionaste mudarte o moverte de una ciudad a otra, o muchas veces empieza el Espíritu Santo a incomodarte, ¿no?, en el lugar donde estás. Y bueno, el Señor en su palabra nos da algunas claves, ¿no?, algunos tips para tener en cuenta en el momento de elegir, ¿no?, esa congregación. Entonces, intentaremos responder esta pregunta. Vos decís, bueno, voy a tomarme ese tiempo para poder elegir el lugar ideal. Para empezar, el lugar perfecto no existe. O sea, la iglesia perfecta no existe, pero sí deberíamos tener en cuenta algunos puntos que son muy importantes a la hora de tomar la decisión de dónde va a ser el lugar donde vamos a establecernos. Entonces vamos a tratar de desarrollar en 10 puntos más uno, más o menos, qué deberías tener en cuenta para tomar esa decisión importante en tu vida espiritual. Antes que empiece con tu lista, que me causó gracia, me sonreía porque me trajiste a la memoria un querido pastor que decía, si usted busca la iglesia perfecta, esta no es. ¿Y sabe por qué? Porque está usted. Claro, sí, me acuerdo. Todos nos reíamos porque decía, qué duro, pero es real. O sea, si vos estás ahí, ya dejó de ser perfecta, ¿no? Exactamente. Porque, bueno, vamos camino a la perfección. Dios nos pide ser perfecto como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero entonces, estamos en camino. Sí es importante, realmente es muy importante cuando uno toma esa decisión, sí, tener en cuenta, evaluar esto que vamos a ir desarrollando a poquito en este tiempo que estamos con ustedes. Para empezar, caminando por este camino nos encontramos y ahora vamos a ir caminando despacito y charlando sobre cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, nos preguntaremos, ¿es una iglesia bíblica? Claro. Esta es una de las primeras preguntas que debemos hacernos. A ver, ¿qué significa ser una iglesia bíblica? ¿Se está predicando ahí el Evangelio? Esa es la pregunta. ¿Se está predicando realmente el Evangelio? O sea, que donde está edificado esa comunidad es la Biblia, la palabra que Dios nos ha dado, y no hay ninguna interpretación, no hay ninguna otra interpretación. No hay otras teorías, o no hay otros manuales o libritos. Exactamente, ahí está. Y no hay otros, oradores, escritores, que de repente empiezan a hacer esto que es tan común hoy, que es diluir, ¿no? Diluir la palabra de Dios, diluir el Evangelio. Algunos lo llaman descafeinado, otros lo llaman light, otros lo llaman como quieran llamarlo, pero no es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la espada de doble filo, ¿no? Es la espada del Espíritu Santo. Y es lo que nosotros debemos escuchar en esa congregación. En algún momento nosotros hablamos de
los tiempos que están corriendo. Sí. Y la verdad que la iglesia que vos elijas, a ver, la palabra de Dios no cambia con el tiempo y es la verdad, fue la verdad, ha sido la verdad, es ahora la verdad y va a seguir siendo la verdad. Amén. Y eso es así, es inmutable y no tenés que ir a una iglesia donde tratan de acomodar la palabra de Dios a la situación o a la realidad que estamos viviendo. A la moda, incluso, ¿no? Porque hoy vemos incluso predicadores online que te dicen lo que vos querés escuchar. Bueno, eso, por eso... O sea, con versículos bíblicos te lo dicen, ¿no? De la misma manera en la que el mismo Satanás tentó a Jesús, ¿no? Y uno lee Lucas 4, el Señor le responde a las tentaciones del diablo diciéndole, está escrito. Y una de las tentaciones del diablo comienzan con, está escrito. Y uno dice, qué astuto, ¿no? Bueno, O sea, eso nos puede suceder a nosotros a través de un predicador o de un... O sea, nosotros tenemos que ir a una iglesia donde se predique el Evangelio y la roca en donde está edificada esa congregación es la Biblia. La referencia es la Biblia y lo que se lee es la Biblia. No hay otra cosa, no hay... A ver, Jesucristo, digamos. ¿sabes cómo, también, ¿no? cómo ponerlo? Mira esto. No hay ninguna no congregación, sino organización que dicte nada acerca de lo que se tiene que hablar y lo que no se tiene que hablar. Claro. Es la Biblia, el rector, es la palabra donde está sentada esa congregación. Otro punto para tener en cuenta es el pastor. Tenemos que tener en cuenta que en ese lugar tiene que haber un pastor aprobado, una persona que pastoree ese lugar, que sea una persona aprobada y que sea una persona enseñable y, digamos, que tenga una familia que pueda, o sea, que la familia sea un ejemplo para toda la congregación. Bueno, Pablo en las epístolas nos da Pastorales. consejos, claro, nos da consejos sobre cómo debe ser el ministro, ¿no? de la iglesia. Irreprochable. Sí. Irreprensible. Yo quisiera compartir con vos lo que dice con respecto al Evangelio, ¿no? La carta a los Romanos en el capítulo 15 dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Entonces, el Evangelio en primer lugar, ¿no? Y que esa persona a la que Dios le da palabra para guiar ese rebaño, tiene que estar guiada por el Espíritu Santo, ¿no? Nosotros sabemos que la palabra es la espada del Espíritu Santo. Esa persona tiene que tener esa intimidad. Y su vida tiene que reflejar que Él está en la palabra. Que en ese lugar, seguimos avanzando con algún punto, que en ese lugar no se prediquen herejías. ¿Y qué estamos hablando? ¿Qué decimos por herejías? Cuando vamos a un lugar donde se predica el Evangelio de la prosperidad, donde se habla más de psicología que de la palabra de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos lugares, ¿no? Donde se pone a un lado la palabra de Dios para dar paso a una filosofía de hombres. Ya alguna vez lo hablamos, ¿no? O sea, todo lo que es el pensamiento del hombre, que creemos que tenemos la capacidad de dictar ciertas cosas y apartamos, decimos, no, Dios acá no tiene que ver, y nosotros con nuestra propia y vanas filosofías queremos llenar ese lugar. Y ese lugar tiene que ser lleno con la palabra de Dios y con la presencia del Espíritu de Dios en ese lugar. O sea, que no se predique en ese lugar ni el Evangelio de la prosperidad, ni pura psicología. Bueno, son alertas, ni espejitos de colores, dijera la canción, ¿no? O sea, son
luces rojas que se van a encender en tu camino cuando estés en ese lugar, ¿no? Y empieces a escuchar, yo sé, por ejemplo, de lugares donde te venden tipo amuletos, ¿no? Cosas que ¿Qué pasa? el agua, que el manto, que... Cuidado, ¿no? Cuidado porque... De todas maneras, si vos estás acá viéndonos por primera vez, lo que nosotros intentamos es traerte una visión absolutamente bíblica de todo lo que estamos hablando. Nosotros en este momento tal vez nos estamos encontrando en este camino y no nos vamos a apartar de la palabra. Y lo que estamos tratando de decirte ahora es, si vos tenés que elegir una congregación, que tengas tu vista puesta en algunos puntos. De todas maneras, si vos sos un cristiano que hace mucho que caminás y tenés el Espíritu Santo va a hacer que vos te des cuenta de esas cosas. Claro, ese Espíritu va a revelar Santo la verdad. Que vos estás alimentando día a día en una relación íntima, va a ponerte absolutamente en sobreaviso. No hace falta que nadie te lo diga. Claro. Vos te vas a dar cuenta y te vas a sentir incómodo en esas situaciones, en esos lugares donde no se está predicando la palabra de Dios, sino que se está predicando otra cosa. Fíjate lo que dice Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículos 13 y 14, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, esto, ¿no? Te empieza a incomodar, digamos, cosas que escuchás, te empiezan a incomodar, incluso cosas que ves y se hacen, y no es porque sí, ¿no? Hay que escuchar el Espíritu de Dios que nos alerta y nos previene, y hay que salir corriendo de ese lugar, ¿o no, Aldo? Exactamente. Esto mismo que uno aplica para elegir un lugar, todos estos puntos uno lo puede aplicar para darse cuenta si se tiene que ir de un lugar. Claro. El irse de un lugar, si vos hace mucho que vas a un lugar, o sea, son decisiones que uno las tiene que meditar bien. Y en por oración, supuesto, ¿no? En oración, y no estar buscando, primero, no busques la iglesia que a vos te haga bien o que se adecúe a tus necesidades. O a tus gustos. O a tus gustos. Esta música no me gusta, por ejemplo. Entonces, lo que queremos hoy es darte una visión bíblica para que elijas una congregación, y si estás en una de ellas y te sentís incómodo, que tomes tu tiempo, que medites en lo que está pasando para poder salir de ahí. Sí. Pero no estés buscando el lugar ideal, no estés buscando el lugar que te viene bien, porque te quedó cerca, porque te gusta la música que están haciendo, sino que hay que observar. Tus amigos, ¿no? Hoy muchas iglesias se han convertido en clubes sociales. Exactamente. Entonces, están tus amigos, te quedas ahí tranquilo, aunque no pasa nada en ese lugar, ¿no? Y yo muchas veces en las conversaciones con nuestras hijas, mi consejo era, bueno, si Dios te ha mostrado algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios, tu responsabilidad es ir y hablar con ese líder, con ese hermano en la fe, con ese pastor, y decirle, bueno, la palabra dice esto, ¿no? Y la palabra dice esto, y nosotros estamos haciendo esto. Entonces siempre está ese trabajo de por medio. Si nada de eso sucede, por supuesto, salir corriendo. Bueno, ya lo dijimos en uno de los puntos. Un pastor aprobado y enseñable. Claro. Esa persona que humildemente puede escucharte, y si tiene, un corazón dispuesto, si el Espíritu Santo mora y se da cuenta de ciertas cosas, puede hacer un cambio. Claro. Puede hacer un cambio. Ahora, si no, ahí yo entiendo que muchas veces uno está por mucho tiempo perteneciendo a una congregación, a una iglesia, pero llega un momento en que uno empieza a sentir esa incomodidad
porque tal vez las cosas cambiaron, porque hay un giro que es tan leve que no nos damos cuenta, pero finalmente vamos domingo a domingo y ya no nos sentimos representados. Entonces, bueno, para que pongamos estos puntos en consideración para meditar nuestra decisión. No es algo que tenemos que tomar a la ligera, sino seguro. tener en cuenta estos puntos. Seguro. Otro más es... Y no basarlo tampoco en sentimientos, ¿no? Porque ahí tampoco está la respuesta. Por eso, no en lo que a mí me gusta, lo Claro. que me conviene, sino en esto que estamos hablando. ¿Es el pastor una persona aprobada y enseñable? ¿Se está predicando el Evangelio? ¿Se está predicando las buenas noticias? El Espíritu ¿No Santo. se está predicando más que eso o hay algunas cosas que nos llevan a pensar en el Evangelio de la prosperidad o se está tomando muy en cuenta, digamos, el mensaje parece más un mensaje de autoayuda o de superación o lo que sea que no tiene que ver con la palabra de Dios? Y otro de los puntos es, se observa el bautismo y la Santa Cena. Claro. O sea, hay momentos en que, digamos, uno hace el bautismo tal cual está en la Biblia. Claro. Se practica la Santa Cena para, en ese momento, tal cual dice la palabra, recordar. El sacrificio. ¿Eso se practica? ¿No se practica? Claro. Eso es otro de los puntos. Otro de los esto puntos... en memoria de mí, dice él, ¿no? Jesucristo instauró la Santa Cena, en su palabra lo podemos ver en los Evangelios y en la carta de los Corintios también, y dice, hagan esto en memoria de mí, ¿no? Entonces, una congregación donde no se celebra la Santa Cena es un lugar de alerta también, ¿no? Donde no se hacen bautismos, Claro. donde las personas no toman esa decisión consciente de decir yo voy a morir a mí y voy a tener una vida nueva, en esa vida nueva cristiana en el Evangelio. Eso hay que tener alerta. Declarar públicamente que he decidido seguir a Cristo, ¿no? Que es muy diferente al bautismo de los niños, porque en el caso de los bautismos de los niños, los que toman la decisión somos los papás, ¿no? O sea, nosotros como padres creyentes decidimos bautizar a nuestros bebés y bueno, es hermoso y es una manifestación de fe, pero el adulto debe hacer consciente y voluntariamente tomar esa decisión. La decisión de seguir a Cristo, y esa decisión voluntaria y consciente tiene que ser manifestada a través del bautismo tal cual Jesús lo hizo, Claro. sumergiéndose en las aguas para morir. Eso, nosotros debemos morir junto con Él para emerger como una nueva criatura. Y eso es algo público, algo que dice, yo de este momento decido seguirlo y lo hago, y toda la congregación se regocija con ese acto, ¿no? Es un acto maravilloso y que tiene que estar presente. Claro, nosotros ahora lo vivimos en el mar, que es fantástico. Y me recuerda que Juan el Bautista le pregunta a Jesús, ¿cómo vas a hacer esto? Vos deberías bautizarme a mí, ¿no? Y Jesús le dice, debemos hacer porque está escrito, para cumplir la palabra, ¿no? Imagínense si Él lo hizo, ¿no? Con más razón nosotros, ¿no? Así que animarlos a que, bueno, den estos pasos de fe. Claro, dar esos pasos de fe y en el lugar donde estén se cumplan estos pasos de fe. Sí. A ver, otro de los puntos que deberíamos tener en cuenta a la hora de elegir una congregación es si tiene una membresía definida. Bien. La membresía es tomar es cuando una congregación delinea, creo que es la palabra, claramente cuáles son sus intenciones, o sea, hacia dónde va, cuál es la prioridad de ese lugar. Claro. Entonces, esa membresía nos pone en alerta de qué estamos haciendo y hacia dónde vamos como comunidad. Claro. Entonces, eso es uno de los puntos que deberíamos tener. Yo agregaría a eso las obras, ¿no? Porque estamos juntos
en esa comunidad, en esa congregación, no para pasarla bien, no para festejar, que sí lo podemos hacer, ¿no? No quita que la pasemos bárbaro y que realmente creo que nuestros mejores momentos lo hemos vivido con el cuerpo de Cristo, ¿no? Y sino también para realizar las obras para las cuales fuimos creados, ¿no? Y la palabra de Dios dice que nosotros estuvimos, estas obras fueran planeadas desde antes de la creación del mundo para que nosotros anduviésemos en ellas. Y eso es maravilloso. De la única manera que se puede cumplir eso es cuando nosotros entramos a ese cuerpo que es la iglesia, cuya cabeza es Cristo, ¿no? Y fíjate lo que dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, el versículo 12 y 13, dice: de cierto os digo, dice Jesús, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Entonces, la autoridad y la potestad que nos da Dios en su cuerpo, ¿no? Cuando nosotros somos parte de ese cuerpo que es la iglesia. Ahora, tremendo. Vamos por los puntos, creen en el Espíritu Santo. Sí. O sea, esto es muy importante. No solo creer en el Espíritu Santo, sino creer en el poder del Espíritu Santo, que es transferido directo a nosotros. Sí. Y ahora quiero que te refieras a el pastor de la Iglesia de Chile. Claro. Que digamos que él... Para nosotros fue un momento, Juan porque Manuel. De repente todos los predicadores hablan del Espíritu Santo, ¿no? Sabemos, creemos en un Dios trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, creer que al morir Jesús, Él le dice a los apóstoles, bueno, me voy, y los apóstoles se entristecen, Jesucristo le dice, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque es la única manera de que venga a ustedes el Consolador, el Ayudador, el Espíritu Santo, ¿no? De hecho, la Biblia dice que nosotros somos el templo, nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo. Y tener ese Espíritu Santo y creer que Dios puede usar este cuerpo mortal para llevar a cabo las señales y prodigios que Jesús hizo, ¿no? Y si uno se pone a ver los evangelios y a ver las obras que Jesús hizo, y acabamos de leer que nosotros mayores podemos hacer. Entonces, vos te encontrás con alguien que tiene una dolencia, una enfermedad física, y vos decirle, puedo orar por vos, ¿no? Y creer que el Espíritu Santo, no vos, nosotros no, sin Él nada podemos hacer. ¿Qué dice Él? Muéstrenme el poder. Esto, claro. A ver, sí. Una iglesia que te muestre el poder del Espíritu Santo. Esa es una iglesia en donde, o sea, es uno de los puntos importantes. A echar fuera demonios, sanar enfermos, llevar libertad a los cautivos, ¿no? Liberación. Y se nos acaba el tiempo y no queremos dejar de decirte que, aparte de que esté presente el poder del Espíritu Santo, que haya discipulados, claro, la oportunidad de crecer, de crecimiento, que tengas la oportunidad de servir. Entonces, para vos que estás acá, que por ahí en este momento nos estás viendo, estamos tratando de responder. La pregunta es, ¿en dónde deberíamos congregarnos o cómo elegir ese lugar donde congregarnos? Claro. Entonces, rápidamente te decimos que el lugar donde tenés que elegir para congregarte, primero no hay un lugar perfecto y tenés que ver ciertas cosas, que tengas un pastor que sea aprobado y que sea enseñable, que se predique la palabra de Dios, o sea, que el Evangelio esté presente, que no haya
digamos, un mensaje con el Evangelio de la prosperidad. Acomodado a los gustos y a las modas. Acomodado a los gustos, ¿no? A la psicología, que haya una adoración que es una adoración para Dios. No es una adoración para los sentimientos o las sensaciones de nosotros que vamos ahí. Estamos adorando a Dios y es para Él. Que haya una adoración en espíritu y en verdad. Amén. Que esté presente el Espíritu Santo, que esté presente el poder del Espíritu Santo y se manifieste en cada uno de ellos. Amén. Que haya un discipulado donde vos puedas crecer espiritualmente, claro. Que te puedas enseñar y que tengas la oportunidad de servir. Eso es lo que hemos estado hablando. Y fundamentalmente, y para terminar de estos puntos, es decirte que por los frutos que se vivan los vas a conocer, por sus frutos los conoceréis. Amén. Es darte cuenta qué se está produciendo en ese lugar. Y en tu propia vida. Claro, en tu propia vida. ¿Hay frutos en la vida del pastor? O sea, vos ves los frutos. Se ve vida claramente una vida transformada. Se ven vidas transformadas. Y el poder del Espíritu Santo obrando, ¿no? O el poder del Espíritu Santo obrando en esa comunidad. Por eso es importante, ya sea que en este momento estés por elegir una congregación porque te fuiste de tu ciudad o porque estás en una y hay algo que te está, digamos, te está incomodando. Bueno, estos son los puntos que tenés que tener en cuenta, ya sea para congregarte o para tomar la decisión de salir de un lugar donde no se cumplen esto que estamos hablando. No hay nada, digamos, no hay ninguna otra cosa, no hay ningún otro elemento que pueda guiar una iglesia que la palabra de Dios. No hay organizaciones que deban dictar qué se habla y qué no se habla y qué se predica en una congregación. Amén. Así que... a mí me gustaría que hagamos una pequeña oración porque nos lleva... Jesús dice que es el evangelio del arrepentimiento, ¿no? Así que, amado Dios, te damos gracias por todo esto que hemos compartido y te pedimos que puedas guiar a cada uno a este lugar que vos has escogido para ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te damos muchas gracias. Gracias. Por estar una vez más. Gracias. Y a ustedes que nos están viendo, esperamos encontrarnos en próximos programas y poder llevar esa luz que Dios nos ha encomendado para llevar. Bueno, siempre aquí en el camino para acompañarte. Recorriendo el camino de esta vida, ¿es la muerte el final de todo o hay algo más? ¿Cómo se supone que debería vivir? ¿Es acaso lo que creo verdad? ¿Estaré construyendo mi vida sobre bases sólidas? Historias, hechos, personajes, luchas, guerras, héroes, arte, cultura, música, creencias y tradiciones nos trajeron hasta aquí. Iniciaremos un viaje al corazón de Dios, a su revelación para descubrir la verdad.